Y dando cifras, y hoy a él como especialista le queremos preguntar sobre estos números, los números de la discapacidad en la Argentina y en Tucumán. Leandro, ¿cómo te va? Buen día, gracias por venir temprano. ¿Qué tal? Buenos días, Buen muchas día. gracias por la invitación. Por favor. Leandro, ¿hace cuántos años que Capacitados está en las calles de Tucumán? 27 años. Hace 27 años comenzaste con este 27 sueño. años. Sí. ¿Cómo se despertó ese sueño? Bueno, nosotros veíamos que en los medios había sectores que no estaban visibilizados. Entonces, se nos ocurrió empezar a trabajar con el tema de la discapacidad, que era uno de los sectores que menos visibilidad tenía. Estamos hablando de hace 27 años, era un tema tabú incluso, se ocultaba a las personas con discapacidad, no se hablaba de la inclusión escolar, no se hablaba de nada, de lo que vino después con la convención. Y nosotros hemos ido contando un poco toda la historia de la discapacidad en estos años, ¿no? La evolución hacia donde hoy estamos. Hacia donde hoy estamos, que ha sido un gran avance que ha tenido la discapacidad. Ha habido un gran avance en el sector. Hoy está visibilizada. No lo que nosotros quisiéramos, no están, las leyes, por ejemplo, están, pero no se cumplen. Pero sí se ha avanzado mucho en esta temática, ¿no? Al punto que hoy es protagónica, ¿no? En la política. En la campaña política. Vamos a decir sí. La verdad, es protagónica en la campaña política, porque hasta acá se habló siempre en relación a lo que políticamente está sucediendo. Una carga contra el gobierno, en defensa de cuando hasta hace 8 meses eso no existía. Claro, sí, por ejemplo, se ha descubierto, los medios han descubierto y la sociedad, por lo tanto, también de que existe la ANDIS. Claro. Antes nadie sabía. Honestamente, yo Andy, tampoco lo sabía. Y bueno, en ese contexto se tira mucha información de un lado y del otro, muy manipulada, ¿no? O a veces fuera de contexto, buscando favorecer una postura política o ideológica. Y en ese sentido, nosotros, bueno, que estamos tratando de ver, por eso hemos publicado los números de discapacidad, los que están disponibles. Por ejemplo, los del censo 2022 no están disponibles todavía. ¿Repetime eso cómo? Los del censo 2022 no están disponibles. ¿Y en base a qué se trabaja en la República Argentina sobre discapacidad? Sobre el censo 2010. 2010, nos vamos 15 años atrás, pero sí, una estadística totalmente diferente. Nos vamos, sí, totalmente diferente por el crecimiento de la población, por el crecimiento de la discapacidad, por el crecimiento de los diagnósticos de discapacidad, especialmente en los chicos de condición del espectro autista, que ha crecido mucho el diagnóstico. Y también es muy diferente porque ha cambiado la pregunta. En 2010 se preguntaba sobre limitaciones permanentes y en 2022 se preguntó sobre dificultades. Yo ahí, Leandro, quería hacerte una pregunta justamente respecto a que no hay datos de nada del censo todavía, porque no está publicado al 100% el censo, publicaron solamente algunos números. Sí. Del 2022, y hablar de este avance que hubo respecto al diagnóstico, ¿no? Y el autodiagnóstico o el diagnóstico de las mamás a sus hijos del espectro autista, ¿no? Eso creció mucho y empezó a tener una significación muy fuerte que hoy incluso ya nadie lo considera importante. Y eso es muy importante hablarlo también. Sí, el diagnóstico en el caso de la condición del espectro autista ha crecido mucho, pero básicamente lo más importante es que es cada vez más temprano el diagnóstico. Antes un chico con autismo se lo podía diagnosticar a los 20 años, a los 14, eran más o menos en esa franja andaba. Ahora se lo puede diagnosticar, se lo diagnostica muy chicos, pero hay otro dato también es muy importante, que a raíz de que se han ido detectando casos de condiciones del espectro autista, también se ha descubierto que el padre o la madre también tienen. O sea, a través del niño se ha llegado al diagnóstico del padre o de la madre. No se sabe nada del autismo, de esto tenemos que decirlo. Hay distintas teorías y versiones, no se sabe si es hereditario, pero sí se ha descubierto que en muchos casos que los niños se lo diagnostica, se descubre también... ¿Y el padre estaba diagnosticado en todos los casos? No. ¿Pasó por la vida sin saber que era autista? Pasó por la vida sin saber que tenía... El espectro autista. Además, tenemos que tener en cuenta que el espectro autista, nosotros tenemos la imagen de Rayman, del chico que está todo el tiempo... Rayman, una película, para que le contara a la gente, una película de la década del 80. Que son autismos severos. Claro. Pero el autismo, hay personas que uno no...
la trata normalmente y no se da cuenta. Como el síndrome de Asperger también. Claro, el Asperger bueno, es un tipo de Lionel autismo. Messi. El Asperger se va a dejar de usar la palabra Asperger a partir del año que viene, creo, qué bien. porque se va a clasificar autismo tipo 1, autismo tipo 2, tipo 3. El Asperger era el que se conocía como autismo de alto rendimiento, que ahí tenemos esos que son genios. Claro. Silicon Valley, casi toda la gente que trabaja ahí tiene... Bueno, Lionel Messi. Sí, bueno, lo de Hablan Messi de él, ¿no? lo de Messi no está diagnosticado, así que no podemos hablar. Lionel Messi tiene... A ver, de acuerdo a algunos tipos de conducta, pero yo no soy especialista, no claro. podría decirlo, y tampoco nadie nunca lo ha dicho así científicamente. Claro. Son rumores que se corren. Lo que pasa es que muchas personas tenemos algún rasgo, a veces, que está relacionado con el autismo. Por ejemplo, una obsesión por algo. Entonces, bueno, se puede confundir mucho eso. Por eso el tema del diagnóstico es importante. Ahí está, ¿no? Y cuando hay diagnósticos, los papás se asustan mucho. Él pasó por familiares, amigos, conocidos, que le han diagnosticado a sus hijos como autista y la verdad que les genera una carga emotiva. Sí. ¿Cómo se maneja eso? El tema, en los autismos profundos, severos, que son los más complejos, digamos, bueno, eso se detecta rápidamente y eso sí genera mucho temor, mucha angustia, ¿no? Ahora en los otros tipos, bueno, se pueden manejar con terapias conductuales, se pueden manejar. En el caso de los chicos con condiciones del espectro autista de alto rendimiento, suele haber muchos casos de suicidios, porque no encajan en la sociedad. Entonces se sienten aislados, se van aislando, Entonces, que ese es el problema, ¿no? Tenemos una sociedad muy hostil también. Sí, eso sí. Muy hostil respecto hostil es la palabra indicada para ver la sociedad. A ver, en Esparta había una política de Estado en la que si nacía un chico con discapacidad se lo arrojaba del monte Taigeto. Era una política pública y, digamos, no estamos de acuerdo con eso, obviamente, pero había una política pública. Tenías un hijo con discapacidad, sabías lo que iba a pasar. En cambio, acá no sabemos lo que va a pasar si tienes un hijo con discapacidad. Se depende de la buena voluntad de un funcionario. Claro. Por ejemplo, uno de los problemas también del autismo es la familia, o chicos con TDAH, con hiperactividad. La familia se va alejando, la gente va quedando aislada. Este año hemos tenido un caso de suicidio de una madre de un niño con autista y otra que mató al hijo y se suicidó ella. Es una carga muy pesada que se la pone la sociedad, no es la discapacidad en sí misma. Hechos de nuestra realidad natural. Hoy atravesamos todo esto. Pasando a la cuestión por la que te hemos invitado acá, Leandro, en la tapa de la última revista Capacitados, ¿me la pasás? Sí. Les quiero mostrar. En la tapa aquí, ¿sí? Habla sobre los números verdaderos de la Ahí lo tenemos a la tapa. Discapacidad. Sí. ¿Sí? ¿Cuáles son esos números verdaderos, Leandro? ¿De qué hablamos cuando tenemos que decir de los números verdaderos? Claro, nosotros hemos puesto los números de discapacidad, no hemos puesto los números verdaderos, porque sabemos que no son los números verdaderos, son los datos oficiales y las estadísticas con las que se cuentan. Bien. Que son, claramente, digamos, con las que tenemos que trabajar. Sí, porque como comentaba recién, la ONU pidió a la Argentina hace 2 días que mejore sus estadísticas en relación a discapacidad. O sea, la ONU está viendo que Argentina está atrasada con estos números, ¿no? Vamos a ver qué da el censo 2022 y si se acerca más o menos a los parámetros que se requieren, ¿no? Sí. La Argentina hay 5.600.000 personas con discapacidad, censo 2010. En Tucumán hay más de 200.000, de las cuales 80.000 son visuales, por ejemplo, y 70.000 son más de una discapacidad. Son personas que presentan más de una discapacidad. Después, bueno, tenemos motrices inferiores, 30.000, en el caso de auditiva estamos en 12.000, 15.000 más o menos. Estoy dando números aproximados. Esa es más o menos la situación. En Tucumán
El 30% de las personas que han declarado tener una discapacidad tiene certificado único de discapacidad. ¿Cuánto? El 30%. Solo el 30% tiene ese certificado. Solo el 30%, teniendo en cuenta que Tucumán es una de las provincias que está ahí en el medio, ¿no? Hay provincias que tienen declarado mucho menos, 15%. Por ejemplo, Jujuy el 15% tiene certificado de discapacidad, y hay provincias que menos incluso. ¿Y para qué ¿no? sirve el certificado? El certificado habilita primero a, por ejemplo, que la obra social cubra el 100% de los tratamientos que requiere la discapacidad. Ahí también hay una confusión, ¿no? Es el 100% del tratamiento que requiere la discapacidad. No todo. No toda la vida. No todas las otras enfermedades. Por ejemplo, un chico con síndrome de Down tiene gripe, eso la obra social cubre lo que le cubre a todo el mundo, ¿no? Entonces ese es un tema. Para el otro tema que sirve el CUD es para poder acceder gratuitamente al transporte, para no pagar peaje, para tener una serie de beneficios que tratan de compensar un poco esta situación, esta condición en la que se encuentra de desigualdad ante el resto de la sociedad, ¿no? Claro. Y veo que esta ya es la revista número 266. ¿Es sí, así? Bueno, son 27 años, ¿no? Impresionante. Una por mes. Impresionante, un gran trabajo también. Esto de la discapacidad, ¿no? ¿Qué otros datos oficiales se tiene? ¿Cómo está parado Tucumán o cómo está parado Argentina respecto de la región de Sudamérica y del mundo? No, bueno, en la región argentina, con las leyes que tiene... Porque aquí se dice hay muchos discapacitados, es imposible que Argentina tenga esto, parece que estuvimos en 100 años de guerra. Sí, nosotros creemos que hay más de lo que se declara. Hay 1.200.000 pensiones, que nosotros creemos que tiene que haber más pensiones, desde nuestro punto de vista. En el caso de Europa, por ejemplo, donde las estadísticas se suponen que son más confiables, estamos hablando del país que menos declara es Italia, con 20%. Después todos superan el 30%, ¿no? ¿Argentina? Argentina el 12,9%. Muy lejos. Sí. Y después tenemos también, por ejemplo, datos que se han tirado, por ejemplo, que en el año 2003 había solamente 80.000 pensiones y hoy hay 1.200.000. En todos estos años, ¿por qué ha crecido tanto? Bueno, eso también tiene una explicación. Ha crecido porque había 80.000 en el 2003 porque había un presupuesto para 80.000 pensiones. Había más personas que la requerían, pero no entraban dentro del presupuesto. En el 2003 se amplió ese presupuesto y eso hizo que entraran muchas más personas que requerían las pensiones. Pero después ocurre que se dicta la Convención Internacional de Discapacidad, que es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI, y ahí cambia la mirada de la discapacidad. Se pasa del modelo médico al modelo social. Entonces ahí ya no dice usted tiene una discapacidad porque es usuario de silla de ruedas, sino porque no hay rampas. Entonces ahí es cuando se agrega a los equipos que evalúan la discapacidad al trabajador social. Usted médicamente capaz que no daba el porcentaje o tenía un porcentaje más bajo del que pedía el modelo médico para determinar la discapacidad en una pensión, pero no es lo mismo tener una discapacidad en un paraje alejado, donde no hay transporte, donde no hay nada, que en el centro de la ciudad. Claro. Entonces ahí se toma el modelo social, ¿no? Claro. Y eso también ha generado un crecimiento, más lo que hablábamos recién, la mejora de la medicina, el crecimiento de los diagnósticos, y una serie de factores que han generado que primero se diagnostique más discapacidad y también que haya más personas con discapacidad. Claro, es duro porque no es fácil decir que hay más gente que hay más discapacitados porque le salvan la vida. Claro, sí. Tenemos accidentes y muertes todo el tiempo acá en Tucumán, especialmente con motos. Pero la gente es discapacitada no porque tiene el accidente, sino porque... Claro, es decir, el avance de la medicina, de la emergentología ha permitido que personas que antes morían hoy queden con secuelas. Claro. Y esto también sucede en temas de medicina, ¿no? Chicos que antes nacían con alguna discapacidad y morían, hoy ya no mueren, o sea, por el avance de la medicina. Les hablaba del ACV, ¿no? El ACV es la primera causa de discapacidad en el mundo. Sí. Y hoy, por ejemplo, el Hospital Padilla tiene un servicio
que hace exclusivo para ACB. El ACB tiene mucho que ver con los primeros minutos en que se produce. Eso también ha mejorado mucho. Entonces, personas que se ha ido mejorando todo eso, ¿no? Y eso genera un crecimiento de la discapacidad. Déjanos en claro algo, Leandro. ¿Hay más discapacitados que no están a la vista en Tucumán? Sí, sí, sí. ¿Qué número más o menos? ¿Tienen una idea, un porcentaje? Estamos lejos de los números reales, los números que son estadísticas oficiales. Nosotros creemos que hay más, pero además sigue siendo la discapacidad en los censos o en la pregunta una opinión subjetiva de la persona o de la familia. Entonces por ahí ni siquiera sabe que tiene una persona con discapacidad en su familia. ¿Cuál es esa y pregunta esa familia que se hace? La pregunta es la limitación permanente. O sea, usted tiene alguna, claro. Esa fue la del 2010, ¿no? Sí. La que se hizo ahora. Sí, llegaba en el censo y decía, usted tiene un familiar con... Hay una gran discusión con las estadísticas. Porque, por ejemplo, llega el del censo y le pregunta, ¿usted tiene dificultades para subir una escalera? Y sí, un niño de 2 años tiene dificultades para subir una escalera. Una persona mayor de 80 tiene dificultades para subir. Ahora, ¿eso genera una discapacidad? ¿Es una discapacidad? No, no lo es. Pero también hay, o sea, las preguntas todavía no están muy especificadas, pero tampoco se puede preguntar por discapacidad, porque si vos tiene el certificado de discapacidad, no lo tiene, el 70% no lo tiene en Tucumán. Entonces, y eso es lo que está reclamando la ONU, ¿no? Que además Argentina viene siendo denunciada sistemáticamente, por ejemplo, el observatorio de discapacidad, que es el que tiene que hacer el informe sombra, el gobierno presenta un informe de seguimiento de la convención y las ONG tienen que presentar un informe sombra, donde dicen, en esto tienen razón, en esto están mintiendo, ¿sí? Y eso lo hace el Observatorio Nacional de Discapacidad. Y ese Observatorio Nacional está dentro del Estado. O sea, es como que me observo a mí mismo. Claro. Eso tiene que ser independiente, claro. Tiene que estar afuera. Ser autártico, claro. Entonces ahí tenemos serias dificultades. Ahora, lo importante de todo esto es que empezamos a debatirlo, que empezamos a poner blanco sobre negro y empezamos a contestar preguntas que se hace la gente, ¿no? Una última, justamente doña Rosa se hace esta, y yo lo he vivido porque lo escuchaba a los funcionarios en las notas decir, llegamos con otras 6.000 apoyos a discapacitados, ¿cómo se llamaba? Pensiones. He conseguido en Buenos Aires, llegaba un gobernador, yo he conseguido 10.000 pensiones más para discapacidad. Es como que estaban sumando y como usado políticamente. Doña Rosa quiere saber, ¿hay discapacitados mentira? ¿Hay gente que tiene certificado o se hace pasar por discapacidad? Los hay como hay en todo el esquema de la Argentina, ¿no? Hemos tenido diputados truchos, médicos truchos, abogados truchos. Suponemos, yo no conozco ninguna, pero suponemos que debe haberlo, ¿no? Claro. Pero acá lo importante es empezar a debatir todo esto, empezar a poner blanco sobre negro. Por ejemplo, esta auditoría que se ha hecho ahora curiosamente es una auditoría trucha. ¿Cómo es eso? Claro, por ejemplo, en Misiones, los que atendían a las personas no eran médicos. Y hay una denuncia penal por un médico de Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, que le usaron el sello y la firma para hacer las auditorías en Misiones, y él nunca estuvo en Misiones haciendo esta tarea. En General Pico, La Pampa, convocaron a la gente y no estaban los auditores. Todas las cartas que se mandaron, que fueron 800.000, el 40% no llegó a destino y a esa gente se le quitó la pensión. Entonces, o sea, por eso también se frenó la auditoría y la justicia está pidiendo que se restituyan las pensiones hasta hacer una auditoría que corresponda. Evidentemente, hay una falta de responsabilidad en quienes tienen que hacer las cosas bien. Estamos hablando de los funcionarios, se les paga para eso, pero además hay la necesidad de leyes más claras. Hay necesidad de que se cumplan las leyes. Claro. A ver, por ejemplo, si se cumpliera el 4% de el Estado, el 4% de los empleados del Estado tienen que tener una discapacidad como piso. Si eso se cumpliera, por ejemplo, en la Argentina estamos hablando de 200, 300.000 personas con trabajo, con obra social, con recursos. Claro, sí. Pero además hay otra cosa que no se dice, y es que ese 4% que es para el Estado, dicen las empresas privadas no están obligadas. Es cierto, las empresas privadas no están obligadas, pero sí están obligadas las empresas concesionarias de servicios públicos. Por ejemplo, las empresas de ómnibus, las empresas de electricidad, las empresas de gas, las empresas telefónicas. Esas sí están obligadas.
y las áreas, entonces a uno le cuesta ver, hablando de Doña Rosa, nosotros seguimos teniendo una política asistencialista hacia la discapacidad. Entonces una persona con discapacidad visual, yo conozco muchos que son abogados, ingenieros, contadores, pueden trabajar. No es que no puedan trabajar, el problema es que el contexto en el que están no le da la oportunidad. Claro. Entonces, ¿por qué no puede una persona con discapacidad visual? Conocemos gente, hay gente conocida, no sé si se acuerdan ustedes del abogado Ruiz, que era muy conocido. Sí. Hay gente muy capaz y sin embargo el Estado no le da trabajo a Claro, esa esto va gente. más allá de incluso las pensiones, sino el espacio, la inserción social, ¿no? La inclusión en ciertos lugares. Sí, nosotros venimos de sacar una ley, hemos trabajado con el legislador Roberto Moreno, para que en todo espectáculo que organiza el Estado haya artistas con discapacidad en el escenario. Esa ley fue editada el 5 de diciembre del año pasado y todavía no tenemos respuesta de su aplicación. Claro. O sea, entonces, Pero con todos estos festivales, todos estos eventos... Tucumán tiene más de 200 festivales y no hay tantos artistas con discapacidad. O sea que eso, por ejemplo, le daría trabajo por lo menos a 20 artistas con discapacidad todo el año. Y sí. Y no tienen que gastar un ¿Pero peso son buenos más o en malos el artistas? presupuesto. ¿Son buenos o malos artistas? Nosotros hicimos un espectáculo en el Teatro Alberdi donde la gente quedó realmente maravillada por la calidad de los artistas. Son muy buenos. Gente que ha cantado en programas como Tinelli, ha cantado, que estudia en el conservatorio. Fue muy buena esa obra. ¿Eh? Yo la conocía, la obra del Teatro Alberdi, sí. Sí. Claro, hay muchos que estudian teatro, hay muchísimo. Ahora, también hay malos, ¿no? Pero digamos que tienen que tener la oportunidad de acceder al público. Es ley. Es ley y bueno, todo esto visibiliza. Bueno, esto es parte de los avances que se van logrando en discapacidad. Ahora después hay que pelear para que se aplique la ley y hablar con el ente cultural es el que la tiene que aplicar. Sí. Se genera ahí toda una cuestión, pero bueno, al estar la ley ya es un gran paso, es el primer gran paso. Leandro, gracias por el optimismo. No, Te gracias agradecemos a que hayas venido por acá Gracias. temprano, que nos cuentes sobre estos números, nos pintes una realidad, ¿verdad, Majo? Que a veces uno Por no conoce en supuesto. profundidad No, y que y vos hace conocer también- 27 años los venís trabajando. Sí, conocer que de hace 27 años los gobiernos, nuestros funcionarios, ustedes dan una batalla que no tiene respuesta, ¿no? Todavía las poquitas cosas que se van ganando en poco terreno, que todavía queda mucho para hacer. Sí, es como en todo, hay avances, retrocesos, más avances, pero siempre se va avanzando un poco más, ¿no? En eso también nosotros somos no solamente optimistas, sino porque lo hemos visto, como hace 27 años cuando empezamos con la revista, se ocultaban los chicos con discapacidad. Hoy están saliendo de las universidades. Qué síntesis. Gracias, Leandro, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Leandro. La revista Capacitados es un ejemplo de lo que se puede hacer bien. Acá está. Está aquí, la tenemos, nos acompaña todos los meses porque Leandro Sánchez nos las hace llegar y usted también puede darle una